atendiendo a razones de amistad y a mis dotes como presentador. El coronel Juan Antonio Díaz Díaz es un hombre prolífico. Ha tenido 6 hijos, además de uno en uno, lo cual requiere mucho más esfuerzo. Y tiene un magnífico e indiscutible historial militar. Pertenece a la 30ª promoción de la Academia General Militar, siendo promovido al empleo de teniente de infantería en el año 1975 y obteniendo su primer destino legionario en el tercio Alejandro Farnesio, IV de la Legión, donde permaneció hasta el abandono de la provincia del Sáhara español. Posteriormente alternó sus destinos siempre en unidades de élite, en Policía Nacional, unidades de operaciones especiales, curso de la máxima exigencia en nuestro ejército en el que está diplomado, con los de la Legión, en la que estuvo destinado en todos los empleos, excepto en el de coronel. Es también licenciado en Derecho, con el esfuerzo que requiere hacerlo compatibilizándolo con el ejercicio de su profesión como militar y de su numerosa familia, ejerciendo como tal a su paso a la reserva. Especializado en Derecho Militar, ha atendido gratuitamente a cuantos legionarios han necesitado de su asistencia jurídica, o únicamente a cambio de una donación a la Fundación Tercio de Extranjeros. En la actualidad, aunque ha colgado la toga por razones de edad y por imperativo legal, sigue picando el gusanillo y lo veo a diario asesorando a otros con sus conocimientos en materia. Gracias, Gonzalo, como venía acompañado de un buen amigo para que destaque aquellas cosas que él cree más sobresalientes en mí, pero es la persona con la que más o mucho mejor en algunos aspectos. Pero lo que yo no sería capaz de hacer es la presentación que él ha preparado, que es lo que va a producirse en cuanto a las diapositivas, es trabajo suyo. Mi general, muchas gracias por acompañarnos una vez más, siempre atento a la Fundación. Mi general, muchas felicidades a los que habéis estado en regulares. Hoy, el 30 de junio de 2022, se cumplen 111 años de la creación de las fuerzas regulares. Isabel, tú que has tenido relación con los regulares también, muchas felicidades y muchas gracias una vez más por ponernos este inmejorable marco a disposición de la Fundación. Y bueno, la clase habitual, muchas gracias porque soy muchos caras conocidas y eso me obliga más, sobre todo habiendo más de un doctor en historia en la sala, que me empuja. Eso obliga a, por lo menos, a decir la verdad. Y la verdad es la verdad, dígala a Agamenón o su porquero, y sin que haya leyes de memorias o de democráticas o tal que las puedan alterar. Yo voy a tratar de ceñirme a la verdad. Y espero no aburrirles porque yo no voy a hablar de la guerra de Anual, que también hay que hacer referencia a ella. Yo quiero explicarles por qué, estando a las puertas de Melilla, Abdelkrim no entró. Y nos vamos a retrotraer un poquito, vamos a empezar la historia por donde creo que debe comenzar, y es presentar la situación de Melilla. Dice que Melilla estuvo ocupada por los romanos. Yo la única ruina que conozco de romanos en la zona está en Volubilis, que está cerca de Meknès y un poco distanciado de Melilla. También fue Fenicia, Rusarit, y eso le gusta mucho a los melillenses que se diga, pero vamos a empezar por 1492. Los reyes católicos han conquistado toda España, han expulsado a los moros de España que llevaban desde el 711 dentro del territorio peninsular, y cuando se les empuja, era deseo de Isabel la Católica ocupar plazas en el norte de África para extender las fronteras hacia allá. Hoy, casualmente, se está hablando de eso y ha sido
y digo casualmente, reitero, el que coincida con que puede impartir esta charla en un día como hoy, cuando la conferencia de la OTAN está discutiendo sobre si la defensa de Ceuta o Melilla le corresponde o no. O bueno, realmente lo estamos discutiendo los españoles, pero eso lo diré después. Aquí podemos ver la ubicación de Melilla en la zona del mar de Alborán, donde ya está terminando el Mediterráneo, ese mar Mediterráneo en medio de la tierra conocida en su tiempo cuando se le dio ese nombre, ese mar Mediterráneo que querían también controlar los reyes católicos. Es el duque de Medina Sidonia el que se interesa por la ocupación de Melilla y lo consigue por medio de Pedro de Estopiñán, contador mayor de la casa de Medina Sidonia, en 1497. Gabriel de Morales lo había fechado en su libro sobre los datos para la historia de Melilla, publicada por la UNED en Melilla en el año 92, me parece. Él la escribió, Gabriel de Morales la escribió en 1909. Gabriel de Morales era jefe de la policía indígena y había tenido a Azelcrin trabajando para él como funcionario, y es el cadáver que luego respeta Azelcrin y devuelve o entrega a los españoles tras el desastre del Guadalquivir. Gabriel de Morales es un hombre inquieto y nos presenta, como digo, la historia de Melilla, y fecha en el 17 de septiembre de 1496 la llegada de Pedro Estopiñán, pero le corrige Henri de Castries, que es un coronel francés que, basándose en una carta dirigida por el duque de Medina Sidonia, Juan de Guzmán, a los reyes católicos, le da el pésame por la muerte de su hijo, del príncipe Juan, y esta se produjo en 1497, por tanto no pudo ser en el 96 cuando llegara Pedro de Estopiñán. Pero bien, vemos la ubicación de Melilla. En aquel entonces los piratas berbericos incomodaban enormemente y atacaban a todo el tráfico que se producía en el Mediterráneo para entrada y salida por Gibraltar, y es por eso que se considera un punto de apoyo extraordinario para la protección de las embarcaciones. Eso nos da una idea en relación con los largos, como dice ahí. Estas cartas las he obtenido de los planos de la preparación del puerto de Melilla en 1904, o antes de la visita del rey Alfonso XIII a Melilla. Como podemos ver, la ubicación de Melilla es estratégica y de ahí su interés en aquel. Ahí vemos la parte, esta zona que abarca hasta el Cabo de Agua, fue la primera que se ocupó una vez que tuvimos firmado el Tratado de Algeciras, y será para mencionar un poco más adelante, pero ahí también nos da una idea de la ubicación junto a la Mar Chica, con la Restringa, el atalayón que se ve ahí sobresaliente, todo ello al pie del Gurgú, y en el pie este del Cabo Tres Forcas. Al oeste está Cazaza, que fue, hablando de los reyes católicos y de la toma de Granada, en Cazaza fue donde se tuvo preso a Boabdil cuando abandonó la península y por la pérdida del reino de Granada, obviamente. Esta es Melilla, es una fotografía del año 2000, una fotografía aérea, pero esta es la Melilla que ocupó Pedro de Estopiñán. Por eso no podemos decir Melilla es España
antes que el reino de Navarra y tal, si nos referimos a esto solo, de acuerdo, pero si no, hemos de respetar la historia. Melilla, con el campo exterior ya añadido y que iremos viendo poco a poco, lo es desde 1862 prácticamente, que fue cuando se produjo los disparos del famoso caminante. Lo que conocemos en Melilla como el pueblo, Melilla la Vieja, pues puede tener una extensión que no llega a medio kilómetro cuadrado, y la extensión actual del territorio soberanía de España en la zona de Melilla son 12,3 kilómetros cuadrados. Ahí vemos en la cara de los Galápagos, era el apoyo para el movimiento de buques en la zona. Ahí estuvieron viviendo los españoles un montón de años y fueron extendiéndose hacia la parte norte y vemos cómo los que conocen Melilla se pueden ver ahí las diferentes los muros que fueron ocupando, las fortalezas que fueron estableciendo, sumando territorio a Melilla para tener de qué comer, porque prácticamente fue desatendida durante un montón de años. Tan es así que se retrasaban los pagos hasta 20 meses. De hecho, aburrido, el duque de Medina Sidonia le dice a los reyes católicos en 1556 que él renuncia a todo, porque hasta ese momento había sido el mantenimiento de Melilla conjunto entre la corona y el ducado de Medina Sidonia. Y hablando del duque de Medina Sidonia, ya que he mencionado Cazaza, hubo un tiempo en que también lo ocupó la casa de Medina Sidonia, los Guzmanes, pero obviamente debió ser desde el mar, porque era imposible por el cabo Tres Forcas llegar en los melillenses, y menos de traer fuerza de la que estaba en esta Melilla originaria. Esta es otra fotografía en la que podemos ver los avances hasta el parador, que está se puede ver ahí, ahí está la zona del parador, y hasta ahí el Fuerte Victoria, Victoria Chica y la Punta de Santa Bárbara. Todo eso fue lo más avanzado que consiguieron ocupar, y estamos hablando ya de los años 1700 y pico. En ese tiempo empezó siendo una guarnición de 700 hombres y fue reduciéndose poco a poco hasta que ya casi solo quedaban curas. Terminó teniendo un vicario, 2 curas, un sacristán y 2 monaguillos. Eso me ha llamado mucho la atención, lo tengo por aquí escrito. Estos apuntes que tengo son hechos por mí dentro del curso de doctorado en Derecho Administrativo aquí en Málaga, y me sirven de referencia el régimen especial de Melilla. No lo he publicado todavía, igual me animo y lo hago, pero aquí estudié en su momento, como digo, de venir desde Melilla hasta que llegó a ser ciudad autónoma, pero no vamos a llegar a eso. Entonces vamos viendo cómo llega hasta allí. En 1776, si no recuerdo mal, se firma el primer tratado entre el sultán de Marruecos y era Carlos III en aquel entonces, cuando por primera vez se hace una referencia o se comunican los dos estados como tales. Digamos que es el primer tratado internacional que tiene el 28 de mayo de 1767. Se firmó en Marrakech. Esto es importante porque ya empezamos a ver cómo el sultán de Marruecos, decimos, Marruecos no fue independiente hasta 1956, que
que se proclamó la independencia, no. Marruecos era un estado. Lo que pasa es que el sultán no tenía ascendiente alguno en la práctica sobre los rifeños. Es más, los rifeños no sabían ni que existía un sultán en Fez en aquel entonces. Estamos hablando de que ahí estuvieron los españoles, incluso con la guerra de la independencia, la ocupación de España por los franceses, se mantuvieron ahí y se conservó para España la plaza. Y no es hasta el 24 de agosto de 1859 en que se va a producir el hecho más importante para la historia de Melilla en cuanto a su extensión y la configuración actualmente. Este es el famoso Tratado de Límites. Y permítanme que les lea textualmente. El rey de Marruecos, deseando dar a su majestad católica, normalmente escriben así, SMC, su majestad católica, SMI, su majestad islámica en este caso. El rey de Marruecos, deseando dar a su majestad católica una señalada muestra de los buenos deseos que le animan y queriendo contribuir en lo que de él dependa al resguardo y seguridad de las plazas españolas de la costa de África, conviene ceder a su majestad católica en pleno dominio y soberanía. Esta es la clave de toda la historia de este territorio de la ampliación de Melilla. En pleno dominio y soberanía. Es absurdo que los españoles nos estemos cuestionando ahora si Melilla y Ceuta son españolas, si Melilla es España, si entra o no entra dentro del paraguas de la OTAN. Melilla y Ceuta son dos ciudades tan españolas como puedan serlo Málaga y Cádiz, y no nos cuestionamos si Málaga está bajo el paraguas de la OTAN o no. No tiene que decirlo la OTAN. Es territorio español, está en la zona norte del Atlántico, y yo me atrevo a decir modestamente que la OTAN, algo así, un inciso en relación con lo que hoy se está cociendo en España, para decir que yo estoy convencido de que si hubiera que llegar a ese caso, la OTAN defendería ese territorio español que está en África. Porque lo absurdo es que no lo cuestionemos nosotros, es que le estamos dando pie a que digan, oiga, es que ustedes no tienen mucha seguridad en que eso sea territorio español. Pues lo es. Porque hay un principio jurídico en derecho internacional, pacta sunt servanda, en el principio de conservación de los pactos. Y el sultán de Marruecos está obligado a respetar lo que en su día firmó en este tratado del 24 de agosto de 1859, en la misma medida que los españoles estamos obligados a respetar lo que en su momento se firmó con Marruecos, que veremos más adelante. Entonces, para mí, esto es el arranque del reconocimiento pleno de pleno dominio y soberanía del Reino de Marruecos a España sobre, en este caso, Melilla. Ceuta era portugués, en 1415 creo que lo ocupó Portugal. Después, cuando Felipe II heredó la corona de Portugal, y durante aquellos 50 años que estuvimos unidos, la plaza de Ceuta pues era de España también. Cuando se proclamó rey, no sé si fue el duque de Braganza, no reconociéndolo los ceutíes, optaron por quedarse con España. De ahí viene, pero yo he venido a hablar de Melilla. ¿Qué pasó si ya teníamos el tratado del 24 de agosto de 1859? ¿Por qué no se ocupó de inmediato o no se llevó a cabo la ocupación de aquel territorio que se había acordado ahí? Yo les invito, por no extenderme, no he leído el tratado entero, solamente esa frase, pero si entran en internet, donde está todo hoy, nada más tienen que poner Tratado de Límites de Melilla, 24 de agosto de 1859. Voy a poner el reloj aquí para avisarme si me paso, tú me das un toque.
Ocurre que en la zona de Ceuta, ya que estábamos hablando de ella, estaban construyendo una pequeña fortaleza para echar hacia atrás a los moros, que no hacían más que incordiar, tanto en la zona oriental como en la occidental teníamos el mismo problema. Por un quítame allá esos pelos, fue porque derribaron un mogote que tenía el escudo de España. O'Donnell pidió al sultán de Marruecos que castigaran a los autores, se hizo el remolón, y entonces se cabreó y cogió 120.000 hombres y se fue para allá. Y O'Donnell, y con el general Prim, que iba en la reserva, y sus voluntarios catalanes, de todos desconocidos, este cuadro fabuloso de Fortuny, cuyo propietario es un buen amigo mío, Javier Gallego, abogado, y está ahora mismo depositado el cuadro en el Museo del Ejército. Tuve la suerte de poder interceder con el director del museo en su momento, y lo tenemos allí por eso, y lo he puesto precisamente para poder contar lo que estoy diciendo. Ahí pues se consigue ocupar Tetuán, y una vez con Tetuán en la mano se negoció, Isabel II, la reina en España en aquel entonces, con el sultán de Marruecos, y ya se afianza, se reafirma el tratado del 24 de agosto de 1859, repetiré la frase siempre que o sea, la fecha siempre que me refiero a él, para que se les grabe bien, porque es desde esa fecha en que Melilla, en su totalidad, es España. Pues bien, ahí se acuerda y se lleva a efecto ya con el Tratado de Paz en Tetuán y el compromiso de España de devolver Tetuán, y en el primero de los tratados de límites del 24 de agosto de 1859 se establecía que los límites se marcarían partiendo el disparo de un cañón de los de A24, 24 libras era el peso, y se hizo con un cañón que estaba ubicado ahí donde señala la flecha era la cañonera donde estaba el caminante, que desmontándole los elementos de puntería podía subirse a un máximo de 21 grados, que fue la inclinación con la que se produjo el disparo, que cayó donde actualmente, muy cerquita donde actualmente está la Muga 12, cerca de Siriguariach, y alcanzó una distancia de 2.900 metros. En el tratado anterior veíamos ahí, se me ha olvidado, la distancia alcanzada 2.900 metros, y aquí este tratado, que también se puede encontrar yo lo tenía fotocopiado, pero he curioseado y efectivamente está al alcance de todo el mundo en internet, y se puede ver eso, que las orientaciones que se le dieron, y el resultado fue lo que ahora vamos a ver. Aquí he usado deliberadamente esta fotocopia para hacer mención de Antonio Bravo Nieto, doctor en Historia del Arte, y es para mí el mejor conocedor del urbanismo y de las edificaciones de Melilla, y que nos explica en sus obras cómo el porqué del modernismo de Melilla. Se debe pues Enrique Nieto fue el único arquitecto que hubo allí y era discípulo de Gaudí, y llegó justo en 1910, que ya veremos después el por qué crece Melilla en aquel momento. Esos son los límites, estos tienen que hacer abstracción. No es exactamente el cañón, pero es que no hay huella de caminar. Gonzalo se las ha ingeniado para poner uno muy parecido. Las flechas indican el norte, es decir, aquí en Melilla, digamos, el fuerte Victoria Grande, que es de donde se produjo un apéndice de Victoria Chica, que era una prolongación de Victoria Grande, es donde está ahora el parador de Melilla,
esa zona que era el Cubo, que se ocupó en 1703, como he dicho antes. Pues si no lo he dicho antes, lo digo ahora, que la expansión, creo que el Cubo se ocupó en 1703. Desde ahí se produjo ese disparo, que ahí hay una inflexión, se cede el terreno, porque allí había un cementerio, estaba enterrado un moravito, era un santón, y estaba también ahora la mezquita de Sidi Guayar, y entonces los españoles cedieron ese espacio. Y también se cedió, y aprovecho para hacer referencia a ello, los 500 metros que se habían establecido como zona de seguridad, que nunca se han ocupado por Melilla, y luego explicaré un poco las razones. Entonces, todo eso, esa es la línea que encierra lo que actualmente es Melilla, con sus 12,3 kilómetros. Este es el límite sur, muy conocido sobre todo para los legionarios, porque tenemos allí la caseta de la legión. Antes estaba delante, pero nos la retranquearon, esta es la hípica, y ese es el dique sur, donde termina Melilla. Y la playa es bien conocida, aquí están los depósitos estos para depurar el agua. Ese es el límite sur, como digo, y va hasta la punta del Rostro Gordo, que hábilmente Gonzalo ha conseguido que se nos ponga un poquito más cerca durante unos instantes, y así nos hacemos una idea de todo lo que es el litoral de Melilla, teniendo en cuenta que el litoral está todo hacia el este. Esto es lo que se ha ido ganando en Melilla en el momento en que ya se consiguió ocupar y se tardó, pues empezaron a construir. Y es curioso porque el terreno es, mayoritariamente ahora ya se está corrigiendo, pero es del Estado. Y esto es curioso, y yo lo vi con un notario, Lucena, que lo escribía así en la revista del Colegio de Abogados de Melilla, con la venia se llama, que el terreno, al ser del Estado, porque se ganó para el Estado, se permitió que lo fueran ocupando particulares, pero de ellos, de los particulares, era el vuelo, no el suelo. Tan es así que a la hora de transmitir, que era lo que comentaba el notario, decía, me he encontrado con la curiosidad de que el suelo no lo puedo poner en propiedad porque no lo es. Después ya se ha ido corrigiendo, y bueno, esta es una imagen españolísima, ¿no?, de Melilla. Bueno, no me digáis que no. Aquí tenemos ampliamente. Y ese es uno de los fuertes. Cuando se quiso ocupar, y ahora sí voy a hablar del tema, cuando se quiso ocupar el terreno que el sultán cedía a Melilla, teníamos un problema. Eso estaba ocupado por los rifeños. Y como he dicho al principio, los rifeños ni reconocían la autoridad del sultán, ni siquiera conocían, muchos de ellos, la existencia del sultán. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan allí los españoles dicen, oye, quítate tú que esto es para mí. ¿Y quién te lo ha dicho? Pues el sultán. Y el sultán además se había comprometido a darles dinero, y mandó solamente la tercera parte de lo prometido, que eran 30.000 duros. 30.000 duros de plata de aquel entonces, porque los moros no confiaban en el papel, no querían papel, ellos manejaban siempre duros de plata. Claro, para ocupar el terreno había que desplazarlos a ellos, y fue tan costoso que se renunció a ocupar los 500 metros de la zona de seguridad. Entonces, ya harto, de hecho, es en 1893, y estamos hablando de que de los disparos se hicieron el 14 de junio del 62, el tratado complementario del 63, 30 años después todavía no se había conseguido ocupar todo el terreno. Recordaréis la guerra de Margallo. El general Margallo murió en el fuerte de Cabreriza, que ahora tenemos dentro del tercio, y para poderlo ocupar se fueron haciendo una serie de fuertes exteriores. Este es el de la Purísima, actualmente un centro de internamiento de menores. En otra vista, la finalidad de estos fuertes, como este es el de Rostro Gordo, era el dar seguridad, como digo,
a la zona para que puedan ir ocupando ese terreno. Llegaron muchos colonos, precisamente de Málaga se desplazaron bastantes y se les entregaban terrenos para el cultivo. Y ya digo, no la propiedad, el hecho de cultivo, y pudieron construir sus casas, obviamente. Y Rostro Gordo es significativo también, porque terminaré hablando de Azelcrim. Primero estoy presentando Melilla, luego hablaremos un poco de Azelcrim y luego el por qué no entró, que a la postre es lo que he venido a contar y lo que ustedes han venido a oír. Azelcrim estuvo preso ahí en 1917, él era funcionario en Melilla, y a su padre le llamó el entonces Jordana, el general Jordana, el alto comisario le llamó para que fuera, y el padre de Azelcrim dijo: yo no salgo de Ardir, nunca me van a coger allí. Entonces cogieron al hijo y lo metieron preso en Rostro Gordo para forzar al padre a ir. Estuvo, él lo describe, 11 meses menos 3 días ahí. Quisieron descolgarlo y se rompió la cuerda, se partió una pierna y luego no curó muy bien y mantuvo una cojera durante bastante tiempo. Bueno, el resto de su vida. Y allí tenemos al fondo el Gurugú, la protagonista en la historia de Melilla. Y ahora ya hemos presentado Melilla. Yo estoy convencido, no sé si les habré convencido a ustedes, de que es plenamente española y sin ninguna cuestión tan española como pueda ser el terreno que pisamos, y no tenemos por qué dar pábulo a que diga, es que los españoles no tienen la conciencia tranquila de devolver que podemos decirle a Gran Bretaña que devuelva a Gibraltar, porque sí fue nuestro, pero Melilla no fue suyo, porque eso no lo llegó a pisar nunca el sultán de Marruecos. Eso era de los rifeños, y a los rifeños, como veremos ahora, los pacificó España, entregándoselo generosamente, ya todo planchado, bien lavado y bien planchado al sultán. Bien, este fue el protectorado. En 1880, en la Conferencia de Madrid, una serie de estados europeos y también Estados Unidos participan, deciden que se va a intervenir en Marruecos. Es más tarde cuando la famosa Entente Cordial en 1904, Francia e Inglaterra entonces pues llegan a un acuerdo de intervenir en Marruecos, y por otro lado Francia y España. El primero fue el 8 de abril, el Entente Cordial de Francia con Inglaterra, y el pacto, porque no fue realmente un tratado, el 3 de octubre del mismo año fue con España. Y eso desemboca en 1906, la famosa Conferencia de Algeciras, en la que intervienen Alemania, Austria, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, Portugal, Rusia y Suecia, y el propio Marruecos. Y se decide que se va a intervenir por Francia y España en Marruecos. Y aquí se establece el protectorado. A partir de ahí, España ya empieza a expandirse, y desde Melilla ocupa la zona que habíamos visto antes y que todavía podemos ver aquí con menos detalle, la Restinga, la parte de la más chica de Sellera, hasta Cabo de Agua, y ahí están las Islas Chafarinas también en esa zona. Y ahí tenemos el primer tropiezo. Habíamos visto antes el Gurugú, en la falda del Gurugú está el famoso Barranco del Lobo, y ahí en esta zona oriental había acampado por sus fueros el que llamaban el pretendiente, el Rogui, y bueno, ahí hubo grandes pérdidas por parte de los españoles, pero no vamos a hablar del Barranco del Lobo, de los diferentes tropiezos que fuimos teniendo. Pero ya es en
1912, el 27 de noviembre, cuando decididamente se firma el acuerdo entre Francia y España en el que se establecen los límites del protectorado. Y la parte que corresponde a España es la que vemos ahí, que con el detalle más en menor escala, está ahí, se ve la Llevada, Lomara, lo que es el Rif occidental, el Rif central y el Rif oriental, del que estaba hablando antes. Y aquí tenemos ya Abdelkrim. Y vamos a volver a la anterior para recuperar. Si ven ahí, en la zona central, en el Rif central, Beni Urriagel, esa es la Kabila, o Kabila, yo lo he oído de diferentes, con diferentes acentos y así se me escapa también. Ahí estaba la tribu de Beni Urriagel, que es la que vemos a continuación con más detalle. Beni es hijos de Urriagel, son los descendientes de Urriagel que ocupan, es la Kabila que está regida por un caíz, y ahí viene a tener el mismo significado, solo que es en Chelja. También Beni, Ait, viene a ser hijos de o parientes de. Y Abdelkrim es de Ajdir, de allí al fondo, frente al peñón de Alucemas. Él nace allí, no se sabe con exactitud, pero hay un capitán que fue interventor, Sánchez, que lo fija el nacimiento por datos que viene de su familia en 1883. Casualmente, un periodista, Oyarzábal, que fue el que le hizo la entrevista en agosto, el 1 y 2 de agosto de 1922, ya después del desastre anual, también nació un 30 de junio de 1883. Hoy me fijé en la casualidad también de la fecha. Pues bien, esta zona ni la controlaba ni hubiera sido capaz de controlarla el sultán de Marruecos por sí solo. De hecho, tenía una organización al margen de la autoridad del sultán, que no reconocía, como puso el manifiesto más tarde, ya lo veremos ya al galope, Abdelkrim creando la República del Rif. Ellos se organizaban en poblados o aduares, que son grupos de casas. ¿Por qué? Porque la propiedad para el rifeño era una propiedad de subsistencia, era el espacio que necesitaba una familia para su ganado, los borregos, lo que tenían, que pastaban alrededor, y era una extensión aproximada, un radio de 300 metros. Lo que tardaban en pastar un rebaño, no muchas ovejas tampoco, y pequeños cultivos. Y la autoridad de ese grupo de casas, normalmente vinculadas por parentesco, una de las costumbres que tienen ellos es que el padre de familia atrae, tiene la visa atractiva, la fuerza atractiva sobre los hijos. Al hijo que se casa, al varón, le hace una habitación dentro en el conjunto de la casa, comparten el pozo, comparten tal, y además proporciona una nueva mujer para la suegra, que hay que verlas cómo las tratan. Nos reiríamos de la violencia que llaman de género, que es de sexo, porque el género es de las palabras, ¿no? Decía. Pues el jefe de la autoridad del poblado se llama Mokadem, que depende del chef, que es el jefe de la fracción, que es un grupo de aduares o de poblados. Y todos ellos dependen del caíz, del jefe de la Kabila, que es el caso de Abdelkrim. Su padre era jefe de la Kabila, como lo había sido el padre de este, y lo fue después Abdelkrim. Tiene eso, la instancia es esa para mantener eso, el espacio vital.
Y luego tienen una organización también, digamos, cultural y religiosa. En cada dual hay un bocadén, que es el jefe, como hemos visto, un taler, que es el maestro, y luego tienen la yemá, que es la asamblea, que es el que allí respetan muchísimo a los ancianos, y es el grupo que decide por los demás. Sin embargo, la organización que tenían Marruecos, que ellos no respetan, hemos visto que es diferente, esto lo encontré curiosamente en una tesis doctoral de un comandante, Nicolás Benavides Moro, y la titula Colonización y el acta de Torrens en el norte de África. Y él trabaja sobre los conceptos de propiedad que tienen. Era un librito pequeñito. A mí me llamó la atención que una tesis se pudiera hacer tan pequeña. Cuando yo me puse economía había que hacer 1000 páginas o no convencía al catedrático. Por eso me aburrí y no la defendí, la dejé a 2/3 prácticamente. Bueno, pues este decía que los bienes del Estado, que no hemos visto en el caso de los rifeños, el Blas Mayén, son enajenables por el representante estatal. Luego las propiedades de los religiosos, como aquí tuvimos en su día las grandes propiedades de las comunidades religiosas, hasta la amortización de Mendizábal. Gracias, yo sabía que alguien me ayudaría. Los bienes colectivos, que son del conjunto de la sociedad, en este caso puede ser un municipio, que son inalienables, y luego ya son los bienes privados, que esos sí se pueden transmitir, aunque normalmente no se mantienen pro indivisos y la relación familiar es buena. Pues ya estamos llegando al pie de la cuestión. ¿Por qué Abdelkrim, tras el desastre anual, que como bien sabemos todos empieza con el avance del general Silvestre, con la comandancia general de Melilla con todas sus tropas prácticamente, se sitúa hasta Anual y pega el salto y se va hasta Abarrán? Allí estaba ya alertado Abdelkrim con sus jarcas y no le dieron tiempo ni siquiera a llenar los sacos terreros. Los atacaron y en cuestión de horas desalojaron Abarrán. Y luego pues ya conocemos lo de Igueriben, Sididrista, y va cayendo todo en cascada, el ataque anual, la retirada desordenada, etc. Y Abdelkrim se encuentra con sus jarcas siendo una autoridad entre todas las 31 cabilas que había. Todos le reconocían como autoridad. De hecho, él tenía una formación jurídica fuerte, había estudiado en Fez. Por cierto, fue profesor de árabe de Silvestre, siendo Silvestre comandante en Melilla, y tenían relación personal luego rota por las circunstancias. Pues el hermano de Abdelkrim, al periodista Luis Oyarzabal le comentó en la entrevista que le hizo, como he dicho antes, el 1 y 2 de agosto de 1922, nosotros no queríamos pasar de la línea del qué y establecer allí la frontera, pero al ver que las cabilas sometidas se excedían en la cometividad y en furia, temíamos que asaltasen Melilla. Hubiera sido horrible. La humanidad entera se hubiese horrorizado ante un saqueo así, con los incendios, las violaciones y los asesinatos consiguientes. Mi hermano lo comprendió y envió a este con 3 caídes y 600 hombres para evitarlo. En el Gurugú estuvieron una semana protegiendo a Melilla hasta que estableció Berenguer la línea defensiva. Esto está confesado al periodista en agosto, como digo, de 1922. Hay otras entrevistas posteriores que le hacen pues,
cuando estuvo en el Cairo o cuando estuvo en la isla junto a Madagascar. Y el propio Abdelkrim se lo dice en la entrevista que le hace el francés, que eso sí lo tengo yo aquí. Esto es una fotocopia, Memorias de Abdelkrim, y está escrito por el periodista Roger Mathieu, y dice Abdelkrim, pero esto estamos hablando de los años 50 y muchos. Después de la batalla de Monte Arruy, llegué a las murallas de Melilla y me detuve. Y tenía equipos militares todavía suficientes y tenía necesariamente que marchar con un gobierno, y tuve conocimiento de que el gobierno español dirigió un fuerte llamamiento a un grupo de países que ya se preparaban para dirigirse al Rif con sus fuerzas. Yo dudo que tuviera esa información porque era muy difícil que tuviera esos medios. Contarlo a todo pasado sí es fácil. Pero bueno, en cualquier caso, prácticamente incide en lo mismo que dijo su hermano. Y yo entiendo que para él lo que quería era gobernar el Rif y estableció así su república. Pero Melilla él la respetaba como terreno, como plaza de plena soberanía española. De hecho, él había estado allí, había estudiado allí, había sido funcionario allí, y de allí se marchó, después de que lo cogieron preso, como he dicho antes, y lo tuvieran en Rostro Gordo, en 1919 se marchó a su tierra, a Acdir, se unió con su padre, y llamaron al hermano, que el hermano había estudiado precisamente aquí en Málaga, había estudiado magisterio, y después estaba en Madrid haciendo ingeniería, y lo llaman también, y ya se organizan en 1919. Luego entiendo que fue preparado lo que estaban organizando para el ataque a los españoles. Este artículo lo he encontrado, es del 27 de septiembre de 2021, del año pasado, que hace este periodista Juan Carlos León Blázquez. Encuentro esa frase por ahí que es similar a la del hermano de Abdelkrim. No se atrevió a poner en cuestión su causa nacionalista con la previsible masacre que le hubiera situado contra toda la comunidad internacional. Entiende, por tanto, Abdelkrim que si ataca Melilla va a haber respuesta internacional. Sin embargo, establece su República del Rif, y al único que puede tener enfrente es al sultán de Marruecos, o en este caso, como así fue, a Francia y España, que le hicieron el trabajo duro, el trabajo más duro al sultán de Marruecos. Y es así como se pacificó, como bien conocemos todos, tras el desembarco de Alhucemas. Ya el Primo de Rivera había dado el golpe de Estado, establecido la dictadura en septiembre de 1923, y decididos a acabar con la República del Rif, que duró hasta el año 27, en que se consiguió pacificar todo el Rif, trabajo que le hicieron los franceses y los españoles, con ríos de sangre, muchísima sangre española vertida allí, como bien sabemos, y con ayuda, en el momento que ya llegó la Legión, también aquellos extranjeros que estaban en el tercio extranjero en aquel entonces, muchísima sangre derramada para regalarle a Mohamed V en su momento. La publicación es el 4 de marzo de 1957, si no recuerdo mal, lo tengo aquí, el Boletín Oficial del Estado, efectivamente, 4 de marzo de 1957, se da por terminado el protectorado, y una vez Abdelkrim se entregó a los franceses, prefirió entregarse a los franceses que hacerlo a los españoles, porque no se fiaba demasiado de lo que pudieran hacerle los españoles, cómo pudieran tratarle, no tenía la conciencia excesivamente tranquila. Y
aquí vemos que deciden que ya el convenio que se había firmado, en el que también participó Marruecos cuando Francia y España establecen los límites del protectorado, el 27 de noviembre de 1912 dice, declaran el gobierno español, obviamente Francisco Franco era el jefe de Estado en aquel momento, Su Majestad Islámica Mohamed V, sultán de Marruecos, considerando que el régimen establecido en Marruecos en 1912 no se corresponde con la realidad actual. La realidad actual era que ya se le entregaba un Estado moderno al cambio de lo que tenía, lo que jamás hubiera podido hacer el sultán de Marruecos en aquel entonces. Es más, España es quien garantiza a la dinastía alauita el reinado, porque los franceses no querían poner a Mohamed V. Y es Franco precisamente el que facilita que se haga. Así que esperemos que Mohamed VI reconozca el gran favor que España le hizo a su abuelo, que si Marruecos es lo que es porque la sangre de los españoles apaciguó aquella República del Rif y le entregó una nación ya que podía echar a andar, y de hecho ahí está. Y no olvidemos lo que veníamos defendiendo desde el primer momento, que Melilla es España, una ciudad española, como lo demuestra su plaza de toros, la mezquita de Melilla, a la que ha coronado Gonzalo con su habilidad con la bandera española. Y esa es la razón que yo creo, defiendo, que Abdelkrim respetó Melilla, porque para él lo que le interesaba era el Rif y evidentemente respetaba la soberanía de España sobre Melilla. Espero que la sigan respetando mucho tiempo. Muchas gracias. Yo no sé si habrá alguna curiosidad al respecto o me quiere matizar alguien, que seguro que lo merezco, algo que haya dicho inadecuado. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Respecto del título de la conferencia, ¿por qué Abdelkrim no tomó Melilla? Es decir, está claro que él nunca tuvo intención de tomarla, pero más bien, desde el punto de vista de los estudios que usted ha hecho, es decir, más bien sería ¿por qué los militares españoles no salieron de Melilla? Es decir, ¿qué miedo tenían o qué pruebas tenían de que los rifeños eran capaces de tomar una ciudad al asalto sin tener medios, ni artillería, ni apoyo aéreo, ni ninguna clase de armas de la época que podían ser para tomar una ciudad, entre comillas, que se quisiera defender? Ojo, la cosa es que la van a hacer. Pero Abdelkrim sabía que no podía tomar Melilla, entre otras cosas, porque cuando llegó a Montarruí ni siquiera intentó tomar Montarruí, porque se rindieron. La cosa es, sabiendo que si Abdelkrim sabía que no podía tomar Melilla, ¿cómo los militares españoles, empezando por Cavalcanti, pensaban que Abdelkrim podía tomarla? Esa sería mi cuestión. Sí, tan mal estaban las defensas de Melilla, tan mal estaba la moral, si creían que había, digamos, quintas comunistas por todos lados. ¿Y por qué Abdelkrim sabía que no podía tomarla y sin embargo los comandantes de la plaza creían que sí podía tomarla? Bueno, muchas gracias. Hay que tener en cuenta que el general Berenguer dio orden inmediata de que se reforzara Melilla y, como bien sabemos, con el general Sanjurjo, con un tabor de regulares y dos banderas del tercio, si no recuerdo mal, en el barco Ciudad de Cádiz, creo, salieron de inmediato desde Ceuta, tras una marcha de casi 100 kilómetros de ahí, los 101 famosos. Se trasladaron a Melilla y llegaron el 24 de julio de 1921. Llegan esas fuerzas de refuerzo que veíamos en la portada, en la presentación de la conferencia, y es que realmente no quedaban fuerzas dentro de Melilla.
y Adelcrín había cogido la artillería, había cogido todo el armamento porque se había ido apoderando de todo lo que abandonaban los españoles. La retirada fue sin orden ni concierto y se dejó muchísimo material. Pero yo insisto, Adelcrín no tomó Melilla no porque no tuviera fuerza para hacerlo, sino porque jurídicamente no le interesaba, no le convenía para sus fines. Él quería establecer la República del Rif y no le interesaba para nada Melilla, ni mucho menos provocar a las potencias europeas que hubieran ayudado a España. Y es que prácticamente no quedaba fuerza interior. Yo he leído, la verdad es que no lo he podido contrastar, buena parte de la población de Melilla se refugió en el pueblo, en Melilla la Vieja, pero es que prácticamente no había fuerza defensiva porque habían salido todas, se las había llevado Silvestre, apenas quedaba allí nada. No sé si he respondido. Sí, pero aquí no era suficiente para defender las dos bandas regulares. Es que llegaron el día 24 de julio, estamos hablando de que Adelcrín se metió en Montearruy el día 22 prácticamente. O sea, y aparte, en cuanto llegó el tercio ya desplegó. Hablamos de aquel momento en que, y dudo, como he dicho antes, que tuviera información exhaustiva de lo que ocurría todo, porque los medios de entonces no eran los de ahora y él no tenía medios de radio ni nada. Entonces, la razón es que no era cuestión de fuerza, era cuestión de interés para lo que él pretendía. Él no reconocía ni autoridad sultán ni quería que los españoles le mandaran. Él lo que quería era su República del Rif y no quería molestar más a los españoles. De hecho, él se encontró con ese desastre, con esa derrota infligida hacia los españoles, que ni lo esperaba él ni lo esperábamos los españoles, claro. Sí, bueno, por eso decía que no se lo esperaba. Nadie lo esperaba aquello. Sí, pero vamos, por insistir un poco, porque creo que como aquí usted ha empezado por decir que aquí queremos ser objetivos, y la objetividad conlleva que una plaza asediada con más artillería, los asediados que los asediantes, pasó en las guerras carlistas que no tomaron Bilbao los carlistas porque tenían menos artillería que nada, y aquí lo que se ha criticado realmente a nivel objetivo es cómo el ejército tardó tanto en contraatacar, que estaban tan bajos de moral que con la gente que tenían en Melilla estuvieron refugiados en los muros de Melilla demasiado tiempo. El contraataque tenía que haber sido mucho antes y había gente más que de sobra. De hecho, Adelcrín estaba a más de 100 kilómetros, estaba en Anual cuando estaban en Melilla, y esto fue a base de rendiciones. Es decir, que se dieron muchas dobleadas y oye, la sangre española siempre hay que valorarla, pero a nivel militar hay que tener objetividad histórica, y si se hacen mal las cosas, se hacen mal las cosas. Y en concreto, en todo lo que es la campaña, fue un desastre, pero mayúsculo, por las vidas que se perdieron y por la gente que estuvo allí. Y entonces, por ejemplo, el planteamiento de decir que Adelcrín tenía la mínima oportunidad de tomar Melilla, eso me parece que no se sostiene, militarmente quiero decir, porque no, es imposible que tomara Melilla. Ya podría quererlo y podría echarle los rezos que quiera a la mezquita, pero ni con esas. No, ni un milagro del Inmaculado. Lo que pasa es eso, que no tenían ejércitos, que realmente eran unas arcas que eran 4 amigos que lo que querían casi era saquear a los muertos. Que iban a plantearse, es decir, los carlistas no toman Bilbao y esta gente con menos y con más gente en Melilla que lo que tenían los liberales en Bilbao se lo van a tomar así sin más. Eso es imposible, desde mi punto de vista. También comentar, para que el que lo sepa, que estará interesado aquí, se está haciendo un juego de guerra que se llama Tributo de Sangre, que a lo mejor a los que sois antiguos legionarios os gusta, y estas cosas se ponen un poco en valor a nivel de juego de guerra. Tomar Melilla para el jugador un marroquí, un moro o como quieras llamarlo, rifeño, es imposible directamente, y hay cosas que sí que a la historia que no has comentado y que me gustaría a lo mejor sí, que seguro que tienes algún dato que aportar. ¿Por qué a los regulares no se fiaban de ellos los españoles? Creo que les desbandaron, que podían haber hecho mucho por defender alguna sangre española de menos, al igual que tenían oficiales, y es que no me acuerdo cuál era el general que los desbandó, porque se fue la policía, que la policía sí que no eran leales a España, pero los regulares creo que estaban en el RIF, se los desbandó, ¿no? ¿Sabes por qué la historia esa de por qué se les desbandó a los regulares? El problema inicia, Berenguer fue el creador de los regulares como teniente coronel, y en aquel momento
era el alto comisario, después de haber sido ministro de la guerra, que además fue el que organizó cómo debían estar las comandancias generales, creando la de Larache, Ceuta, la de Melilla, y el vínculo entre los comandantes generales y el alto comisario. Cuando muere el general Jordana, que muere en su propio despacho, se encuentra que Berenguer tiene que ir para allá y era buen conocedor de todo aquello y en principio confiaban en los regulares. Problema, el rifeño, como hemos visto, tenían su territorio, cultivaban y tal, pero desde que tenían 15 años normalmente ya se les daba un arma. El rifeño llevaba colgado un mosquetón a la espalda. Muchas veces la munición se la compraban a los soldados, tanto españoles como de regulares, que le vendían unos cartuchos por no sé qué le darían a cambio, no sé si estando tan cerca que Tama, pues alguna piedrecita, pero en aquel entonces no se estiraba tanto. El caso es que el rifeño, que se incorpora a las cabilas que son afines a España, pues proporcionan gente que fueron leales, pero no todos lo fueron. El problema es que, como bien decía usted, aquello fue un desastre. Muy bien no se hicieron las cosas, efectivamente. Cayó toda la comandancia general de Melilla, muchísimos muertos y fue todo inesperado, se llama así, el desastre de Almohad. Y se fueron muchos indígenas, por ejemplo, de la policía indígena, en el momento que les atacan en Abarrán, pues se empiezan a chaquetear, porque no era, para muchos de ellos no era su guerra, eran soldados profesionales, tenían un medio de vida, pero el interés era más posiblemente como rifeño que como español. Los españoles estaban allí en el protectorado para organizar aquello, para entregárselo al sultán, como hemos podido ver. Es que aquí ya no es cuestionable efectivamente que fue un desastre. Bien lo describe el general Picasso, que por cierto le ganó la laureada cuando la guerra cuando muere Margallo en 1893 a las puertas del fuerte de Cabrera. Pues cuestionar el desastre militar no es el momento, efectivamente, el objetivo, eso está claro. Ahora, lo que yo vengo a defender es que el porqué no es por razón de fuerza, es por razón jurídica, porque el establecimiento jurídico del protectorado era una cosa, ahí no había soberanía, y en Melilla sí. Sí, perdón. ¿Puedo? Sí, por favor. En cuanto a la artillería. Isabel. En cuanto al tema artillero, yo no sé los números, pero sí le puedo decir que Adelcrim tenía artillería suficiente para destrozar Melilla. Toda la artillería moderna española estaba en manos de Adelcrim. La artillería que había en Melilla es prácticamente ese cuadradito que salió anteriormente, un cañoncito que ha puesto ahí a modo anecdótico. Eso es un obo de hierro rayado y sunchado de antecarga de 1872. Esa es la artillería que había en Melilla. Toda la artillería de campaña, hablamos, Saint-Simon, artillería de tiro rápido de modelo 1917, artillería de montaña 1917, Krupp 1895 comprado para la campaña de Cuba. Todo se la había comido el Adelcrim. O sea que si técnicamente hubieran ellos sabido utilizar la artillería, a Melilla la destroza. Muchas gracias. Esa aportación artillera está muy oportuna. Yolanda. Yo lo único que quiero aportar como melillense que soy es los recuerdos que tengo yo de lo que me contaba mi madre. Y entonces mi madre, sus padres le decían, si no llega a entrar Franco, tú no estarías viva. No estarías viva porque no habrías nacido. Mi madre nace en diciembre del 27 y ellos siempre le han estado agradecidos porque pasaron auténtico terror. Se tuvieron que refugiar como pudieron. Mis abuelos procedían de Murcia, vivían en Melilla, es decir, mi madre sí es la primera, digamos, yo soy de segunda generación melillense, pero mis abuelos eran murcianos y pasaron auténtico terror. Y aquello fue, es decir, cuando por fin
regulares y la legión llegó, pues fue la salvación, y como se vieron ellos, porque ellos pensaban que ninguno iba a sobrevivir. Es lo único que puedo decir yo como civil, como mi madre, que es. Luego tuve, sí, efectivamente, un abuelo que era capitán de artillería, que estuvo mucho tiempo destinado en los castillos, eso, pero fue en el 22 y en el 23, y hasta el 20 y tanto seguían habiendo los tiritos, porque todos los rifeños tenían armas. Y se acurrucaban en un sitio esperando, como si fuera hoy día, una pequeña guerra de guerrillas. Vamos, yo es más que puedo hablar la parte civil, que es lo que me contaba mi madre. Que sus padres le contaron que pasaron auténtico terror y no pensaban que iban a sobrevivir ninguno. Hasta que por fin pues llegaron aquellos, los que se hicieron los 101 kilómetros y bueno, pues vieron la salvación. Muchas gracias. Sin duda, quienes estaban allí dentro no sabían lo que iba a pasar, y sabiendo que tenían las cabilas en la puerta, estamos hablando de 31 y que las estaba ya controlando prácticamente todas las del CRIM, y tenerlos a la puerta de Melilla, no sabían si iban a entrar o no. El miedo lo tuvieron, y era para tenerlo, claro, sabiendo lo que estaba pasando fuera. Eso es evidente. Pero ya en 1927, gracias a que, como bien dice, aquello se reforzó Melilla y empezaron a llegar, que ya desde tras el Barranco del Lobo, en 1910 se reforzó Melilla y había allí con más de 50.000 hombres, ya empezaron a empujar, y ya efectivamente con la región, con regulares y tal, como bien sabemos, fueron regimientos de la península que fueron a montones de allí, y los problemas que dieron con la Semana Trágica de Barcelona en 1909, porque no querían venir, claro, gente ya se habían licenciado, y empezaron a empujar y se consiguió pacificar, pero se tardó hasta 1927, se tardaron 6 años en pacificar aquello y destruir lo que fue la República del Rif, que el Rif tuvo su gobierno y todo, y su ministro, y estuvo organizado, pero allí no entró. Yo vuelvo a defenderlo. Yo voy a dar un salto en el tiempo hacia atrás, como tú has empezado al principio, la conferencia con respecto a por qué los reyes católicos conquistaron el reino de Granada y avanzaron por todo el norte de África. La razón es bastante simple y bastante sencilla, aunque no está muy a la luz. En 1454 cae Bizancio, en manos, la segunda Roma, en manos de los turcos. Los turcos avanzan rápidamente por el norte de África, y ven y se van y su objetivo es el reino de Granada como puente para lanzarse otra vez a la conquista de Europa. Los reyes católicos lo que hacen es un movimiento de seguridad. Dicen, vamos a quitarnos de en medio el reino nazarí y luego además vamos a empezar a montar fortificaciones a todo lo largo de la costa, porque llegaron hasta Túnez, incluso hasta la actual Libia, y allí se pararon debido a la muerte ya el desastre del duque de Alba, el hijo del duque de Alba, en Yerba, y que además pues murió Fernando el Católico, y la política española cambió radicalmente, la política española cambió a los Austrias, cambió al norte. Pero vamos, que lo que quiero apuntar simplemente es que los reyes católicos actuaron de una forma de seguridad, y que la conquista del norte de África fue una cosa consciente de los reyes católicos, teniendo en cuenta que Fernando el Católico tenía el título de rey de Jerusalén y quería llegar a Jerusalén a través del norte de África. Y a través del norte, del sur, también llegaron hasta la isla hasta la actual Grecia. Llegaron hasta la actual Grecia. Simplemente un apunte histórico. Efectivamente, la preocupación de Isabel la Católica, que continuó y la dejó en su testamento, y continuó el cardenal Cisneros, que llegó a ocupar Orán en 1506, ocupa Orán. La finalidad era el establecimiento de esas plazas en el norte de África, era
proporcionar seguridad y prevenir que no se produjera una entrada como la del 711. O sea, lo que querían efectivamente era asegurar esa línea norte, amén de que también garantizaban con ello el tráfico fluido, sin berberiscos, sin sustos berberiscos por el Mediterráneo. No hay como tener doctores en historia en la sala. Muchas gracias, mi padre. Buenas tardes, darle las gracias por la conferencia y referente a lo que aquí el compañero ha hablado, hay 3 libros que la que me abren un poquito el tema de no haber defendido Melilla como se debió, que es La Cruz de Monte Arruy, que la escribe uno de los propietarios de Platas Meneses, que vivía muy bien en París, y se va y se alista voluntario, pero él seguía teniendo mucho contacto con comandantes, capitanes que vivían en Madrid. Total, este hombre llega allí de cabo y tal. El asunto es que le explican los propios oficiales y jefes de que efectivamente estaban dolidos porque no habían salido a andar unos pocos de kilómetros hasta llegar donde estaba el foco de la sublevación. Otro libro que también algo da es el de Eduardo, me parece que es Rodríguez, que fue el teniente coronel más antiguo que había en aquel momento, que escribe un libro que se va con Navarro al cautiverio, que después volvería, y cuando escribe el libro le dice a la editorial que lo quiere él ver y demás. Y ahí explica también que no defiende Melilla como se debe. Y luego mi abuelo fue soldado de Infantería Marina del 2º Batallón Expedicionario en Marruecos con don Abelardo Galarza Álvaro González, que es el que mandaba aquello. Y estuvo en Cuidagata, Cuidatolva, Cuidasterilla y la toma de Zagua, y también porque se disuelven los 2 batallones expedicionarios poco después del desastre. Y también había ese comentario. Estos libros que le he dicho vienen y luego el comentario de esto. O sea, que no solamente son los 101 kilómetros sino que la plaza, creo yo, después de haber leído, y estamos al 101 aniversario de las fechas fatídicas. El año pasado las editoriales sacaron, yo los tengo casi todo lo que ha salido. Este año, bueno, tengo casi todo lo que ha salido del tema. Muchas gracias. Gracias. Sí, decía antes el periodista que hoy cumpliría años, pero demasiado, porque nació en 1883, Luis de Oteiza, pudo hablar cuando estuvo allí con Abdel Krim en Asdik, en su cuartel, en la capital del Rif. Allí conoció o pudo hablar con el general Navarro y los que tuvieron prisioneros y le estuvieron refiriendo, efectivamente. Pero claro, es que son versiones distintas y ya todo eso está escrito a todo lo pasado. O sea, el planteamiento mío, que no era hablar del desastre anual, que nos estamos metiendo por ahí, yo no soy ningún experto al respecto, sino el por qué, sabiendo que había podido hacerlo, no lo hizo, y le busco una razón jurídica más que militar. Entonces, Luis de Oteiza luego escribe un libro sobre los Abdel Krim y los prisioneros y tal, y ahí también relata el por qué, lo que sintieron unos y otros. Claro, ahora ya sí podemos contrastarlo y oír lo que dijeron unos y otros, pero había que estar allí. Y no muy recomendable. Bueno, muchas gracias. Oye, una pequeña aclaración. Al principio de la conferencia has dicho, evidentemente, que ahora están hablando del tema de la OTAN de Ceuta y Melilla. Hablando del tema de Ceuta y Melilla, el tratado de la OTAN dice defensa, lo digo porque justo hubo una charla de un general en la radio cuando me venía a la conferencia y estaba hablando el general, no me acuerdo el nombre del general, que dice que no nos fiemos porque el tratado dice claramente posesiones de Europa y de América, y Ceuta y Melilla no están en Europa.
Y entonces dice lo mismo que la Guayana Francesa. Si atacan la Guayana Francesa, la OTAN no va a defenderlo. Entonces yo creo que nos están engañando, entre comillas, el gobierno, pero yo lo de Ceuta y Melilla no lo veo todavía claro. No sé, a mí me daría miedo. Tengo familia en Ceuta y yo no me fío de que Ceuta y Melilla no vengan a darnos la guerra. Espero que no, pero tampoco me fiaría de la OTAN. Muchas gracias, Bruno. No están en Europa físicamente, pero son ciudades de la Unión Europea, y así lo dice también nuestra Constitución. Concretamente, el artículo 68.2 dice: las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas, cada una de ellas, por un diputado. El artículo 69.4, las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán, elegirán cada una de ellas 2 senadores. Habla la disposición transitoria quinta. Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en ciudades autónomas. Bueno, decía comunidades en el entonces. En fin, contempla expresamente la Constitución española, que es la ley de leyes de un Estado de la Unión Europea. Y bueno, los que conocemos Melilla sabemos la cantidad de dinero que ha metido allí Europa. Si la Unión Europea, que considera esas ciudades como suyas y con un estatus especial aduanero y tal, y el IPSI y esas cosas, y el 50% del IRPF y demás, pero por lo demás, ciudades europeas de la Unión Europea, por lo menos, yo creo que llevarían a esa obligación de defensa, amén de que, como bien sabes, también el artículo 4 me parece que se moderó un poco para que pudiera ser una decisión política ad hoc, para que esperemos que no se produzca nunca la situación de que pretenda atacar a los Marruecos. El coronel de Vivero seguro que aclara esto mejor que yo. Yo quiero puntualizar y soy muy claro. Ceuta y Melilla no están bajo el paraguas de la OTAN. El artículo 5 del Tratado de Washington del 49 lo dice claramente. Territorios en lo que es América del Norte, Canadá, Estados Unidos, y lo dice claramente, y Europa, y marca, y las islas que estén al norte del trópico de Cáncer, las Islas Canarias. En su día, cuando Argelia pertenecía a Francia, había una salvedad en el tratado que reconocía la salvedad de que Argelia estaba integrada. Cuando Argelia se independiza, en el Tratado de Washington se hace una mención de que se quita de ahí porque Argelia deja de ser territorio francés. Creo que está clarísimo que Ceuta y Melilla, desde mi punto de vista, nunca estarán bajo el paraguas de la OTAN. Que hay una decisión política, en el artículo 6 habla todo esto que estoy comentando, el Tratado de Washington. El 5 habla de que los estados defenderán todos al país que sea atacado, y en el 6 es donde se fijan los límites. Creo realmente que lo que están diciendo ahora, y que se mantendrá toda la integridad de todos los territorios, son frases vacías, pero la realidad es que no están bajo el paraguas de la OTAN. O sea, nos guste o no nos guste, hay que ser realistas. Yo quiero confirmar lo que acaba de decir. Ahora mismo, todo han sido declaraciones de personas. Y el mismo secretario general de la OTAN no ha mencionado para nada, ni lo puede mencionar. Y ha dicho una cosa: para defender a Ceuta y Melilla haría falta una decisión política de los componentes de la OTAN, nada más. Bueno, creo que hemos cambiado tema, pero sí. Sigo diciendo que o defendemos Ceuta y Melilla, o de aquí nuestros hijos no verán Ceuta y Melilla estándola. Espero que lo defendamos. Bueno, yo creo que en vez de irnos al artículo 5 de la OTAN, podemos irnos al artículo 8 de la Constitución Española. Me dice que la misión de las Fuerzas Armadas es la soberanía nacional. Entonces parece que hay un poca fe en esta sala de que los militares españoles seamos capaces de defender Ceuta y Melilla, que es lo primero que nos tenemos que plantearnos. Si nosotros somos capaces de defender nuestra casa. Y eso depende de nuestro gobierno, no del ejército. Si el gobierno tiene la suficiente capacidad para tener los militares suficientes en Ceuta y Melilla, Melilla y Ceuta serán siempre españolas por el aspecto militar. Si nos metemos en el aspecto político, mañana nos podemos salir de Melilla. Algunos hemos salido ya a otros territorios españoles que eran provincias,
y aquí estamos. Entonces, no hay que mirar tanto a la OTAN. Si hace falta aliados, buscaremos aliados. Hace falta que nosotros defendamos nuestro país como aquellos legionarios y aquellos regulares que vinieron de Ceuta. Y como antiguo coronel de regulares, quiero responder al desarme de los moros, así se llamaba moros sin ningún tipo de insulto. Lo repetimos, lo hicimos en el año 21, efectivamente la policía territorial fue la que se volvió contra el ejército español en territorio de Abarrán, famoso. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaban más seguros en otro lado, porque eran traidores, por lo que fuese, y el militar español que mandaba aquellas fuerzas consideró que los regulares, como moros igual que los otros, iban a hacer lo mismo. El grupo de regulares 2, el que yo tuve el honor de ser teniente y coronel en él, posteriormente bautizado como 52, fue el que defendió todo el repliegue desde Abarrán hasta Montearruiz, perfectamente organizado como fuerzas regulares con el comandante Llamas a la cabeza. A pesar de eso, no nos fiamos los españoles de los moros, los desarmamos y los mandamos a su casa en licencia temporal. A los pocos meses se les volvió a admitir. Pero hay que tener en cuenta que los que salvaron Melilla, aparte de esos muchos batallones, el regimiento de la Reina de Almería, que fue el primero que llegó, fueron los legionarios de Ceuta y los regulares de Ceuta. Los regulares se les recibió en Melilla con un poquito de a ver qué viene a hacer esto, se juntaron con los legionarios, desfilaron juntos por las calles de Melilla, como nos contaban nuestros abuelos, yo también soy de Melilla, y vieron la salvación en esos otros moros que venían del otro lado de Melilla, que venían de Ceuta. Así que 30 y tantos años después tenemos la misma jugada en Sáhara, las tropas nómadas se revuelven contra los españoles, no las tropas nómadas, sino un grupo de tropas nómadas, 2, 3, 10, 15, y volvemos a decir lo mismo, se vuelve a decir desarmar a los moros, en este caso saharaui, y volvemos a cometer, no sé si el mismo error, pero sí la misma acción. Había muchos moros que eran absolutamente leales a España. En la guerra civil, 60.000 moros fueron los que fueron a la península a dar su vida, en su caso, por España, lo que ellos pensaban que era la parte española que consideraban que tenían que defender. Total, que fue una decisión, en ese caso militar, como ha dicho nuestro coronel, no lo ha dicho, pero lo ha pensado igual que yo, que hay muchos generales después de las guerras que ganan guerras sin haberlas luchado, y no me refiero a generales militares, sino a mucha gente que después de una guerra es muy fácil ganarla, con los comentarios. Pero efectivamente hay que estudiarlos. Anual fue un desastre, el año 21 fue un desastre militar, los componentes de la Comandancia General no se hizo bien, y lo único que tenemos que esperar es poner nuestras fuerzas, y que si se repite, porque hoy en día Melilla tiene menos fuerzas permanentes que tenía en su momento cuando fue atacada, pero cuando fue el conflicto. Hoy parece que estoy en una conferencia y me callo ya, así que muchas gracias, Juan, por tu conferencia y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, mi general, porque esta puntualización es necesaria. Si la decisión política no nos acompaña, estará el artículo 8 de la Constitución que fijamos, y que no lleguemos a eso, que sea solamente un tema de conferencia y de debatir. Y muchísimas gracias a todos, y sobre todo por la participación tan rica, que por supuesto con el aval que nos acompaña a todos, mis generales, mis coroneles, ha enriquecido con mucho lo poquito que yo he podido hablar. Muchas gracias.